Ley Nacional de Ejecución Penal, comentada y correlacionada. Capítulo quinto. Traslados. Artículo 49. Previsión general. Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional. Comentario. 1. La designación del lugar en el que el sentenciado deberá compurgar la pena privativa de libertad que se le ha impuesto constituye un acto que forma parte de la ejecución de las penas y, en consecuencia, de conformidad con lo sostenido en el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2001988. Número 1. Su definición es competencia exclusiva del Poder Judicial. Lo anterior, porque la posibilidad del sentenciado de compurgar su pena en el centro de reclusión más cercano a su domicilio constituye un derecho humano que se encamina a proporcionar su reintegración a la comunidad. De ahí que esta determinación sea un acto susceptible de vulnerar los derechos humanos del sentenciado, por lo que acorde con el enfoque proteccionista expuesto por la Constituyente Permanente en la reforma del 18 de junio del 2008, resulta idóneo que sea el Poder Judicial en su papel de garante el que se pronuncie sobre tal aspecto, a efecto de evitar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades. Esta conclusión resulta armónica con la distribución de competencias establecida por el constituyente en relación con el sistema penitenciario, pues debe decirse que esta designación resulta ajena a las facultades de administración reservadas al Poder Ejecutivo, toda vez que dicho acto no se encamina a la organización interna de los centros penitenciarios, sino que atañe a la esfera de derechos de los condenados a compurgar una pena privativa de libertad. De ahí que debe considerarse dentro de las facultades exclusivas de la autoridad judicial. 2013-069. Los traslados de personas privativas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán en toda circunstancia la dignidad y los derechos fundamentales y tomarán en cuenta la necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal y al Tribunal de Justicia u otro órgano del Estado que conozca su caso. Los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de la libertad, a sus familiares o representantes, ni se podrán realizar en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que proporcionen la exhibición pública. CIDH, OPSIT, principio 9.4. Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del público y para impedir toda clase de publicidad. Deberá prohibirse el transporte de los reclusos en malas condiciones de ventilación o de luz, o por cualquier medio que les imponga un sufrimiento físico. El traslado de los reclusos se hará a expensas de la administración y en condiciones de igualdad para todos. Consejo Económico y Social de la ONU, OPSIT, numeral 45. Todo recluso tendrá derecho a comunicarse inmediatamente a su familia su detención o traslado a otro establecimiento. IBIDEM, numeral 44.3. Artículo 50. Traslados voluntarios.
Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro penitenciario, el juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Comentario 1. Cuando existe el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro penitenciario, el juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. Conforme al estipulado en los artículos 3 y 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los jueces que ejerzan jurisdicción sobre las autoridades de los centros penitenciarios son quienes estarán facultadas para conocer de las controversias con motivo de traslados nacionales. Y si diversos juzgadores de un distinto fuero ejercen competencia territorial sobre el mismo centro de reclusión, el competente será el del fuero respecto del que se hubiere emitido la resolución de internamiento, ya sea prisión preventiva o una condena firme. Toda vez que la naturaleza del traslado voluntario es de carácter sustantivo, ya que el lugar en el cual el imputado debe cumplir con la prisión que le fuere impuesta resulta consecuencia natural de la medida restrictiva de la libertad impuesta por el juzgador y se regulará por disposiciones de naturaleza sustantiva, porque constituye una variante de la ejecución de la pena o de su modificación y duración. Por tanto, como la normatividad aplicable debe guardar coherencia con el sistema normativo primogenio que dio lugar a la imposición de la medida restrictiva de la libertad, la jurisdicción para conocer de la controversia relativa al traslado de una persona privativa de la libertad, sea voluntario, se surte en favor del juez de ejecución que ejerce jurisdicción en el lugar de la ubicación del referido centro federal y del fuero bajo el cual se haya emitido la resolución que determina la privación de la libertad. 2025-629. 2. La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. Peña Nieto, Constitución, CIT, 2016, página 5, artículo 18, párrafo tercero. 3. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán computar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de proporcionar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Peña Nieto, Constitución, CID 2016, página segunda, SS, artículo 18, párrafo octavo. 4. El artículo 16, párrafos 8, 10 y 11 constitucional, reformado el 18 de junio del 2008, configura un régimen de excepción en materia penal. Frente al nuevo sistema penal de índole acusatoria, oral y adversarial, este régimen funda la ejecución de figuras que suspenden o restringen justamente las reglas de la justicia penal que se busca implementar. El régimen de excepción se manifiesta a través de normas y jurisdicción
paralelas a los que rigen a la justicia penal común, lo que se logra a través del debilitamiento de las garantías procesales de las personas investigadas o procesadas por conductos ligadas a definición positivada de la delincuencia organizada. Cantú, 2013. Por tanto, la medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro debe restringirse en cuanto a su concesión. Si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si se requieren medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución del riesgo de fuga. Incluso dispone que podrán imponerse medidas de vigencia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad en términos de la ley, lo que se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos. 2013-709. 5. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentran compurgando penas en países extranjeros podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base a los sistemas de reinserción social, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos de orden federal o del fuero común podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos solo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. Calderón Hinojosa, 2008, página 5, artículo 18, párrafo séptimo. Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o de ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el juez de ejecución se podrá solicitar el traslado. La autoridad penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el juez de control, en términos de lo establecido en el Código. Comentario. 1. Las personas privadas de la libertad tendrán como medio ordinario de defensa ante el juez de control o de ejecución, conforme lo dispuesto en el artículo 117, fracción tercera de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la controversia judicial en materia de traslados. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque informarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción tercera de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de control o de ejecución quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. 2023-736. Artículo 52. Excepción al traslado voluntario. La autoridad penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las 24 horas siguientes de realizado el traslado en los siguientes supuestos. 1. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad. 2. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de la libertad.
Y 3, en casos de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de 48 horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa del traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta ley. En caso que dentro del plazo establecido la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Comentario 1. La excepción al traslado voluntario se instauró en función de la necesidad preponderante de salvaguardar ciertos aspectos de interés superior, entendiendo estos como la seguridad y la vida de los internos, así como la gobernabilidad del centro penitenciario, los cuales son esenciales para los fines de reinserción y el cumplimiento de las obligaciones que adquiere el Estado con las personas privadas de la libertad. En ese sentido, con la determinación de traslado urgente de un centro penitenciario a otro, no se viola el derecho consagrado en el penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional, ya que si bien es cierto que respecto al lugar en que se debe ejecutar la pena de prisión, señala que podrá ser en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, con la clara finalidad de facilitar su reinserción a la sociedad. También lo es que el texto del citado párrafo permite advertir que el constituyente no concibió tal posibilidad como un derecho automático para el sentenciado, esto es, como una opción siempre segura, ineludible y obligatoria para la autoridad, sino limitado o circunscrito a lo establecido por las normas instrumentales aplicables, especificando con claridad que esa disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de los internos que requieran medidas especiales de seguridad. Además, en dicho párrafo se señala que ese derecho a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio será en los casos y con las condiciones que establezca la ley. Por lo que se pone de manifiesto, por una parte, que serán los órganos legislativos los que han de ponderar las condiciones y circunstancias para que opere este supuesto y, por otra, que se trata de una limitación expresamente contemplada en la propia Constitución General para los casos señalados, lo que abre la posibilidad para que la autoridad competente, atendiendo a las necesidades de traslado mediante resolución debidamente fundada y motivada, determine el lugar en que aquel debe cumplir la pena impuesta, sin que el hecho de que el sentenciado no se encuentre cerca de su domicilio signifique que no estará en un ambiente adecuado para su desarrollo integral, que es finalmente lo que se persigue con la reinserción. 2023-927. 2. El citado artículo no faculta al juez que conoce de la solicitud de traslado a recabar constancias o información adicional, porque establece que la autoridad penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y únicamente en los supuestos ahí establecidos, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificarlo al juez competente dentro de las 24 horas siguientes de realizado el traslado. Además, prevé que el juez correspondiente tendrá un plazo de 48 horas posteriores a la notificación aludida para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. De ahí que se concluya que dicha calificación debe realizarse tomando en consideración las constancias o datos que la autoridad administrativa remita al juez al notificarle la determinación de traslado, sin lo que faculte para recabar constancia o información adicional. 2021 598. 3.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al prever órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, no contraviene el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. El artículo en comento establece una de las excepciones al traslado voluntario, en el cual no existe una autorización judicial previa para que las autoridades penitenciarias lo lleven a cabo. Lo anterior obedece a la peculiaridad de los supuestos de urgencia en que procede, cuando se ponen en peligro bienes como la vida, la integridad, la salud, la seguridad, etcétera, ya que, tomando en cuenta que las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios están bajo el cuidado del Estado, se les debe proteger respecto de conductas o situaciones que les pongan en peligro, lo que no significa que la autoridad judicial está excluida de este procedimiento, ya que, como se consagra en el mismo precepto, es esta autoridad la que debe determinar su legalidad, calificando las razones que motivaron a la autoridad penitenciaria a llevarlo a cabo. Esto es, examinando minuciosamente que el traslado atienda a las causas invocadas y que con la medida se respeten los derechos humanos de las personas trasladadas. Control judicial ex post. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que la norma impugnada entraña un procedimiento que inicia con la determinación de traslado por parte de la autoridad penitenciaria, primera fase administrativa, y culmina cuando el juez se pronuncie sobre la legalidad de esta, segunda fase judicial. En ese sentido, el derecho de audiencia está garantizado, con independencia de que se pueda ejercer hasta la segunda etapa. 4. Además, en la propia norma se prevén dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida la determinación de traslado, ya que una vez que se haga la calificación de legalidad y se notifique al afectado, éste tendrá la oportunidad de impugnarla mediante el recurso de apelación. Y 5. En el caso que no se hiciere la calificativa, se podrá interponer la controversia respectiva. En ese tenor, no es dable sostener que se viole el derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 constitucional, porque éste tendrá efectos plenos al momento en que se convalide el traslado y, en su caso, la impugne en los términos señalados. 2023-926. A. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la controversia judicial, regulada por los artículos 52 y 17, fracción 3 de la Ley Nacional de Ejecución y Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que solo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencia para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado. El artículo 52 de la Ley General de Ejecución Penal establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados. Esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad. Riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad. Y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las 24 horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin prejuicio a las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa solo comunicó de forma verbal esa medida. Lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial
a qué se refiere en el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción 3 y último párrafo de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación de sus derechos en materia de traslado. En el momento de que la notificación de ese acto dentro de los 10 días siguientes a la misma o dentro de los 10 días siguientes a su ejecución, cuando no hubiere sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 122 de la propia ley citada, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce como una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento, lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los derechos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no se rebasa las previsiones del artículo 61, fracción 20 de la Ley de Amparo, sin soslayar la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 132, fracción 7. Prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial. 2023-190. 6. La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento. Por lo tanto, antes de promover el juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, recurso que se interpone ante el juez de control o de ejecución según corresponda, con el objetivo de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal para el cual pueda repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por tanto, cuando una persona privada de la libertad busca inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de control o de ejecución quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige el amparo 2023-736. A. La orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, constituye un acto dedicado dentro del procedimiento al que le es aplicable el plazo genérico de 15 días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. 2023-063.